porque la grabación tiene que comenzar de nuevo. Bueno, volviendo a donde estábamos, les decía de que primero que estamos viendo en este pasaje en Juan 3, desde el 22, el hecho de que Jesús bautizaba. Y los discípulos de Juan que le hacen el planteo a Juan preguntándole por qué éste está bautizando. Juan simplemente le dice de que nada alguien puede hacer si no les dado de parte de Dios, y también reconoce de que él vino para estar delante, o sea, él había sido enviado para ir delante de Jesús. Y estábamos hablando justamente acerca de la consagración de Juan, ¿no? Que fue desde muy niño y que fue él como de alguna manera se apartó en el desierto para estar en comunión con Dios y para lograr de esa manera prepararse para el tiempo de la venida de Jesús, ¿no? Y fue realmente fuerte eso. Y acá hay una alegoría, un ejemplo que tiene que ver en el versículo 29 con el hecho de que dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está al lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. ¿Por qué dice esto? Ustedes saben que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, el amigo del novio era el que le traía a la novia. El amigo del novio era quien la llevaba. ¿Vieron cómo ahora la costumbre es que es el papá de la novia el que la lleva al altar? ¿No? Bueno, en aquel tiempo quien llevaba a la novia era el amigo del novio, el mejor amigo, calculo yo, de que estaremos hablando. Se ve que era una característica de ese tipo. Y entonces, pero el amigo sabía perfectamente que la novia no era para él, sino que era para el otro. Y esto es lo que está diciendo Juan. O sea, yo soy el amigo del novio, yo le acerco a la novia, pero los que se van a casar son ellos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús y de todos los que van a creer en él, o podríamos decir hoy, de su iglesia, ¿no? O sea, todo el grupo y el conjunto de gente que cree y que entregó su vida a él. Allí podríamos discutir un rato largo, ¿no? De quién hablamos cuando hablamos de su iglesia, ¿no? Algunos me van a decir, sí, no, estamos hablando de la iglesia evangélica. Otros me van a decir, no, estamos hablando de las iglesias protestantes y evangélicas. Otros me van a decir, no, pero también hay gente convertida de verdad en el catolicismo. Y otros me van a decir, también hay gente convertida de verdad con los adventistas. Por ejemplo, por dar ejemplos, ¿no? O con los ortodoxos, si hablamos de ortodoxos griegos, armenios, rusos. Entonces, ¿cuál es la iglesia y cuáles son todos los que conformamos esa novia? En realidad, todos los que hayan recibido el Espíritu Santo. Porque la Biblia es clara cuando dice, aquel que tiene el Espíritu es de él. Aquel que tiene el Espíritu es de él. Pero pastor, vos me podés decir, ¿no? Pero mirá que los católicos tienen un montón de problemas con las vírgenes, con las imágenes, con los santos. Ya lo sabemos. Pero si el Espíritu Santo vino a uno de ellos, esa persona es de Cristo. Y tal vez tenga algunas doctrinas que esté viviendo en forma equivocada, como posiblemente nosotros tengamos algunas doctrinas en las que estemos equivocados y no lo sabemos, pero sin embargo buscamos la mejor manera de entender la palabra y de seguir a Cristo. Bueno, aquellos que son verdaderamente creyentes y convertidos y consagrados, porque el Espíritu Santo de Dios está en ellos, todos ellos conformamos la novia. Todos ellos conformamos la iglesia del Señor. Amén. Esto como para simplemente redondear el punto del que les estaba hablando. Bien, ahora, si quieren en otro momento alguna pregunta sobre eso, la hacen y lo charlamos. Pero ahora viene el versículo 30, que es el versículo clave de la consagración de Juan el Bautista, ¿no? Que es podríamos decir que es el versículo de Juan el Bautista. Si de todo lo que él dijo querés quedarte con algo, te tenés que quedar con esto. El versículo 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Yo creo que no hay mayor concepto de consagración que ese. O sea, él entendía que era necesario que su propio ser, su propia vida, comenzara a correrse para que Jesús tomara el lugar que tenía que tomar. Juan vivió en carne lo que nosotros tenemos que vivir en el espíritu.
Y seguramente también lo vivió en el Espíritu, ¿no? Porque él no podría haberse corrido del lugar que tenía, porque él era reconocido por el pueblo, porque era un profeta reconocido por todos, y sin embargo él se corre de ese lugar para darle toda la preeminencia, todo el primer lugar a Jesús. ¿Eh? Entonces, esto tiene que ver también con una consagración constante de nuestra vida, tiene que ver también con ese morir a nosotros mismos cada día, ¿no? Con ese rendirnos cada día. Entonces ahí es donde por ahí la cosa importante, ¿no? de lo que hizo Juan en este momento. Y fíjense cómo sigue después el pasaje. Le voy a pedir a alguno de ustedes que me lea del 31 al 36. A ver, hacemos espadio bíblico. El primero que lo encontró lo lee. Abran el micrófono. ¿Podemos leer del 31 al 36? Sí. De Juan, ¿no? Seguimos en Juan. Sí, 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 seguimos ahí. Ah, bien. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da de su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Tremendo, tremendo el último versículo, ¿no? Muy fuerte. Pero fíjense cómo Juan acá empieza a profundizar, ¿no? Cuando está hablando de Jesús, empieza a profundizar y dice, el que viene de arriba es sobre todos. Él deja en claro desde un principio que Jesús no es terrenal, que Jesús vino del cielo. Él deja en claro esto. El que viene de arriba es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla. O sea, como diciendo, no, el que es como nosotros es como nosotros. Pero justamente Jesús no es como nosotros. ¿eh? Porque dice que de lo que vio y oyó, de esto testifica. Aunque nadie quiera recibir su testimonio. Ya Juan acá de alguna manera veía y sabía lo que iba a acontecer, que iban a rechazar muchos el mensaje de Jesús. Dice, y el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es verdad, es verdadero, es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. O sea, acá está dándole la trascendencia total a Jesús de que Él es el enviado de Dios, que Él vino del cielo, que Él habla las palabras de Dios. Y además dice que, dice el mismo versículo del 34, de que Dios le dio a él el Espíritu sin medida. Y este es un detalle importante que lo diga un profeta, porque los profetas de la antigüedad, así como algunos reyes, hablando del rey David, por ejemplo, pero los profetas en la antigüedad recibían una medida del Espíritu, recibían algo del Espíritu Santo sobre ellos que los usaba para lo que los necesitaba y después el Espíritu se volvía al Padre, o sea, no quedaba con la persona. Sin embargo, podemos ver que Jesús dice que se le dio el Espíritu sin medida, o sea, el Espíritu Santo se movía libremente en él. Amén, libremente en él. Y luego dice el Padre, y acá ya viene la consumación de la predicación, porque Juan el Bautista en estos pasajes está predicando acerca de Jesús. Tranquilamente cualquiera de nosotros podría agarrar del versículo 31 al 36 y hacer una prédica evangelística impresionante con estos 5 versículos, con estos 6 versículos. Es una prédica evangelística, habla específicamente de quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús para el Padre? Y acá encima ya directamente lo nombra como hijo, ¿no? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Bien, bien clarito. Y el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es otra versión de la que leyó Alejandra, ¿no? Pero es lo mismo lo que está diciendo. O sea, y es fuerte lo que dice, porque dice, y aquel que rechace al Hijo, porque la realidad de lo que está diciendo Juan
Es lo que hoy nosotros sabemos, que rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Así como cuando nos dice, cuando lo rechazan a ustedes, no se hagan problema porque no lo rechazan a ustedes, me están rechazando a mí. ¿No? Y de la misma manera, rechazar el mensaje del Hijo, rechazar lo que Jesús hizo o venía a hacer en ese momento, porque todavía en este momento no lo había hecho, sin embargo, rechazar el testimonio del Hijo era recibir sobre su vida la ira de Dios, ¿no? El castigo. ¿Por qué? Por el solo hecho de que al rechazar lo bueno que Dios trae a la vida de las personas, esto hace de que lo único que queda para esa persona es que se imparta justicia. Y si se va a impartir justicia y la persona no tiene vida eterna, o sea, no murió en Cristo y no nació de nuevo, solamente va a recibir justicia que le va a condenar. La única manera de no ser condenado es haber aceptado y haber recibido a Jesús. Pero no habiéndolo aceptado y no habiéndolo recibido, la única consecuencia de la justicia de Dios va a ser que sea condenado. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces es importante analizarlo como lo estamos analizando, ¿no? Y poder profundizar un poco más. Pero acá Juan directamente nos predica de una manera impresionante acerca de Cristo y nos habla también de la importancia de su consagración, o sea, hasta dónde Él se consagró y se entregó y se corrió para que sea Cristo en Él. Y ahí está lo grande de este asunto, lo grande del asunto de que una de las características más importantes para un cristiano consagrado tiene que ser corrernos para que Él tome protagonismo. ¿Qué quiero decir cuando digo corrernos? Por ejemplo, yo puedo en medio de una discusión o en medio de una charla responder según mi propio parecer, o puedo correr mi propio parecer y preguntarle al Señor en ese momento, Señor, ¿qué le querés decir a esta persona? ¿Cómo querés que responda? ¿Me siguen? Entonces, en una simple charla con otra persona, yo puedo correrme o no correrme. Yo puedo dejarlo al Espíritu Santo que hable de parte de Dios o puedo simplemente hablar yo. Entonces, esto tiene que ser algo tan consciente que llega un momento que se hace natural, ¿no? Esto tiene que ver con un renunciar a mi propio parecer, a mi propia voluntad, diariamente. Es esto de tomar la cruz cada día, ¿no? Eso de entender que en Él ya hemos muerto y tenemos nueva vida en Cristo y que lo vivimos en la fe lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. O sea, entender que vivimos así. Si vamos a vivir así, en cada momento vamos a buscar que esto suceda, ¿no? Bien, quería compartirles algunas cositas particulares que van a ser siete puntos cruciales que tienen que ver con esto que vivió Juan el Bautista. Y bueno, y otras situaciones más con respecto a la consagración, ¿no? Pero 7 enseñanzas puntuales. ¿eh? La primera dice que mi vida consagrada me lleva a decir lo mismo, a solas que en compañías de mucha gente. Una vida consagrada es de una persona que dice lo mismo, yo le agregaría ahí, que dice y hace lo mismo delante de la gente o a solas. ¿Está bien? Vamos a un ejemplo muy burdo, pero un ejemplo muy de iglesia, cuando a veces alguien no es una persona un poquito densa dentro de la iglesia o dentro del trabajo, te puede pasar y uno, sí, sí, bueno, sí, hermanito, qué lindo, qué bárbaro, y después cuando la persona se da media vuelta dentro tuyo, vos decís, uy, qué pesado este, por favor, no me deja tranquilo. O sea, una pavada, ¿no? Estoy hablando de una pavada, pero ¿cómo pueden pasar esas cosas entre lo que decimos y lo que verdaderamente pensamos? Entonces, ser íntegros en nuestra manera de pensar y de relacionarnos con los demás. La vida consagrada me lleva a decir las mismas cosas y a hacer las mismas cosas a solas o con la gente. Y acá tenemos un texto que nos sirve,
que es Santiago 1:8, que es el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Miren que fuerte el pasaje con respecto a lo que hablábamos, ¿no? El hombre de doble ánimo, o sea, eso de tener doble ánimo, ¿no? O doble sentir, o doble manera de pensar. Bueno, no nos sirve eso, ¿eh? Y yo creo que Juan es un testigo, un testimonio impresionante con respecto a eso. Bien, ese era el primer punto. El segundo punto dice, si estoy consagrado, puedo reconocer quién soy yo y también, como en el caso de Juan, quién no soy yo. Reconocer quién soy, pero reconocer también quién no soy. En el caso de Juan, él podría haberse quedado con los laureles, pero a él no le interesaron los laureles. A él no le interesó ser reconocido por el pueblo, ser el tremendo profeta Juan el Bautista, el que bautizaba al pueblo por arrepentimiento de los pecados, ¿no? Podría haber hecho una campaña y seguro que iban todos a escucharlo. A él no le interesaba eso, ¿eh? A él le interesaba entender también quién no era él. ¿Mm? Esto es parecido a lo de la canción de Marcos Vidal, ¿no? Del burro. ¿Recuerdan la canción del burro? ¿No? Cuando dice que el burro se jactaba de que la gente lo aplaudía, de que la gente tiraba hojas de palmera delante de él cuando él pasaba, cuando él caminaba, entrando a Jerusalén. Y la canción dice, burro, no era a ti a quien aclamaban, sino al que estaba sobre ti. ¿No? O sea, el burro se había creído que lo aclamaban a él cuando en realidad lo aclamaban a Jesús, ¿no? Y lamentablemente en la iglesia del Señor a veces pasa que algunos por los ministerios que tienen y los logros que Dios les ha dado, a veces se creen más importantes, se cree más importante el burro que el que está sobre él, ¿no? Y en realidad no somos nosotros los importantes, el importante es Él. ¿Mm? El importante es Él. Amén. Bien. Y el tercer punto, ¿eh? Reconozco quién es Dios y que mi consagración viene de Él y que Él es quien la envía. Reconozco quién es Dios y que mi consagración viene de Él y que Él es quien me envía. Es quien me envía. Perdón, antes lo dije mal. ¿Eh? O sea, en realidad, todo esto es por gracia. Si yo me puedo consagrar, es porque Dios me da la gracia de poder hacerlo, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso del morir al yo, del morir a los propios deseos, de morir a los propios sueños, para que los sueños de Dios y los deseos de Dios sean en mí, ¿no? Y por eso Él es quien me va a enviar, ¿está? Por eso Él es quien usa mi vida de una manera correcta. ¿Mm? Y aquí, fíjense, hablando de esto, hay un pasaje en Isaías 41, 9 y 10. ¿Lo leemos? Isaías 41, 9 y 10. A ver ahora quién se anima ahí y toma la palabra y lee el pasaje. A ver. Yo no lo voy a leer porque tengo otro para leerle después. Y de paso participamos, ¿vieron? No, Ezequiel, hasta que no se haga los lentes, no le pidas que lea. Te pido por favor, porque se pone nervioso. Se nos va a poner nervioso. Alicia, Cecilia, Gloria, ¿alguna puede leer? Bueno, a ver. Lo voy a leer yo, así no perdemos tiempo. Vamos a hacerlo más rápido. ¿Eh? Dice, porque te tomé de los confines de la tierra. Estoy en Isaías 41, 9, 10, para que lo quiera anotar. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo.
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren qué pasaje, ¿eh? Miren qué pasaje precioso para la consagración. ¿Eh? Acá me están poniendo algo en el chat, pero bueno, lo veo en un segundito. Perdón que no lo leí, tengo que buscarlo sin índice porque en mi índice no tengo y hasta que lo encuentre. Listo, no Es- te hagas problema. Y Gloria me avisa que no puede porque está trabajando. Perdón, Gloria, me había olvidado que estás escuchando, pero estás trabajando. Bien, pero volviendo a lo que decíamos, ¿no? Del texto, es impresionante, porque primero dice, yo te tomé, de los confines de la tierra, yo te llamé de tierras lejanas, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y después dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, y que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Creo que es un pasaje impresionante para motivarnos a la consagración, para motivarnos a lo que es rendirnos más y más a Él, ¿no? Y el punto 4 dice, entiendo que esta vida no se trata de mí, se trata de consagrarme para cumplir el llamado de Dios. Seguimos teniendo ahí como ejemplo a Juan el Bautista. Juan el Bautista no pensó en su propia vida, no pensó en sí mismo, sino que pensó en hacer su voluntad, la voluntad de Dios, cumplir el llamado al cual hemos sido llamados, ¿no? Valga la redundancia. O sea, la vida no se trata de mí, no se trata de que yo logre todos los objetivos que quiero lograr, que yo logre tener todo lo que creo que necesito tener. Todo eso está en el proceso, todo eso está en el camino. Cuando vos pones primero el llamado y en hacer la voluntad de Dios, lo que vos vayas necesitando, Dios te lo va dando en el camino. Dios te lo va dando en el camino. No es preocupación para Dios darte lo que necesites. Sí es preocupación para Dios que entiendas el llamado y que lo cumplas. Que estés dispuesto a eso. Y en este caso estamos hablando de consagración, más allá de un llamado ministerial o no, pero tiene que ver con que una vida consagrada es una vida que busca cumplir con los propósitos de Dios. Bien, el punto 5 dice, me hago amigo de Jesús y me gozo en escuchar su voz y creerle y seguirle. Me gozo en escuchar su voz y en creerle y en seguirle. Yo ahí le agregaría no solamente el hacerme amigo, sino también el que sea mi maestro, o sea, tomarlo como maestro y escuchar su voz, y seguirle, porque de esa manera mi consagración va a ser más real. Bien, el punto 6 dice, me contento, me alegro, soy feliz, porque sé que Jesús participa del llamado hecho a mi vida. Me gozo y me alegro porque sé que Jesús participa del llamado que fue hecho a mi vida. O sea, aquel que se consagra más a Dios tiene claro que Jesús está con él y está acompañándolo. Y eso trae gozo y eso trae la felicidad de saber que Jesús te acompaña en ese llamado. ¿Cuántas veces el misionero se puede sentir solo? ¿Cuántas veces el pastor se puede sentir solo? Pero si no entendemos que no estamos solos, que el primero que está ahí con nosotros es Él, ¿no? Es como que perdemos ese gozo, perdemos esa conciencia de entender que Él está primero. Porque no estaríamos nosotros si Él no estuviera primero. O sea, porque nada hacemos por nuestra propia cuenta, sino porque lo que hacemos es porque Él nos impulsa a hacerlo. Entonces siempre Él está primero. Y aún también esto en los padecimientos, porque Cristo también está con nosotros en medio de los padecimientos. Fíjense primera de Pedro,
Si quieren anotarlo, Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro 4:13 dice: al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Parte del padecimiento, parte de los sufrimientos, muchas veces que tienen que ver con el llamado, mantiene la mirada en el gozo final de su venida, en el gozo final de la esperanza. La esperanza es la que nos hace muchas veces atravesar el sufrimiento. El que no tiene esperanza es porque no sabe lo que espera o no espera nada. El que tiene esperanza es que sabe que espera un final feliz, un final glorioso en este caso. ¿Está bien? Bárbaro. Y luego el último punto, el 7, dice: debo menguar para que Jesús sea quien crezca. El de Juan el Bautista, bien, bien clarito. El Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1 dice: la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. La gloria no es para nosotros. Para el Señor es la gloria, para nosotros es el gozo. El gozo de que Él sea glorificado, de que Él sea reconocido por los hombres, que a través de todo lo que hacemos, Él sea reconocido. Ese es nuestro gozo, no nuestra gloria. Amén, amén. Amén, gloria a Dios, sí. Bien, bárbaro. Vamos a seguir con otro punto y vamos a hablar un poquito de que la consagración de la que estamos hablando, el tipo de consagración del que estamos hablando, nos va a llevar a un despertar espiritual. Yo quisiera que los que están anotando anoten allí el despertar espiritual. Y ese despertar espiritual tiene que ver con una búsqueda constante. Salmo 63:1. Salmo 63 dice el salmista: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, la tierra seca y árida donde no hay aguas. Miren qué fuerte que el salmista puede decir: mi alma te anhela y mi carne te anhela. Como a veces dividimos esto, ¿no? Dividimos, y es como que nuestro espíritu lo busca a Dios y nuestra carne es la que nos mantiene siempre atado con algún pecado, con algún mal deseo, cosas por el estilo. Pero acá el salmista lo que dice es: mi carne te anhela. Ese deseo profundo de estar con Él, físicamente, espiritualmente, en todo sentido. En todo sentido. Y dice, la consagración es entregar espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser al Señor. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Bien? David tenía la pasión, esta pasión de la que estamos hablando por la presencia de Dios. Mi alma y mi carne te anhelan, dice. Y entonces, esto tiene que ver con que cuándo puede suceder este tipo de consagración. En varios puntos les quiero dar. Póngale A, B, C o 1, 2, 3, 4, como ustedes quieran. Pero les doy estos puntos para tener en cuenta. En primer lugar, tengo que tener un compromiso genuino con vivir en santidad. O sea, yo tengo que comprometerme con apartarme día a día de cualquier cosa que para mí pueda significar pecado. Un compromiso genuino de vivir en santidad. Ese sería el primer punto que nos va a ayudar a una real consagración. Otro punto muy importante, y que esto nos va a fortalecer de una manera tremenda, que es tener la necesidad de conocer al Espíritu Santo. Conocerle más.
Buscar más este obrar, esta unción, este gozo que produce la vida en el Espíritu. Buscar más del Espíritu Santo. Otro punto importante es rendirle todo a Él. Rendirle todo a Él. Señor, te lo entrego todo. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Esa rendición tiene que ser diaria. Es como la búsqueda que tiene que ser diaria. Y es como ese compromiso con querer vivir en santidad que tiene que ser diario. Y dice, rendirle todo a Él. Otro punto importante es, practico el ejercicio diario de enviar mi carne a la cruz. El ejercicio diario de enviar mi carne a la cruz. Es como decir todos los días, en mi caso, ¿no? Decir, Víctor, con Cristo estás justamente crucificado y ya no vivís vos, mas vive Cristo en vos. O sea, crucificar la carne cada día. Bien, ¿qué tiene que ver también con la convicción de vivir en santidad, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Otro punto importante es el deseo profundo de estar a los pies de Jesús. El deseo profundo de estar a los pies de Jesús. ¿Quién fue la que estuvo a los pies de Jesús? A ver si se acuerdan. María. María estaba a los pies de Jesús. ¿Y saben por qué estaba a los pies de Jesús? Porque lo quería escuchar. Se sentó allí a sus pies para escucharlo. O sea, querer estar a sus pies es querer oír su voz. Es querer detenerme, parar, porque se acuerdan que Marta seguía trabajando, seguía limpiando, seguía cocinando, ¿no? Pero María quiso detenerse para estar con Jesús. ¿Cuántas veces nos detenemos para estar con Él? ¿Nos detenemos o no para estar con Él? ¿Cuántas veces nos detenemos en algún paisaje para estar con Él? Yo no sé, Ale y ese, si tienen algún lindo paisaje ahí afuera de la casa. No sé si tienen alguna montaña o algo por el estilo. ¿No? Digamos, a la montaña ahí. No. Y sí, la otra vez se me acordaba ese que dice, eleo Mis ojos. mis ojos a los montes, y bueno, a la montaña, o sea, a la montaña nevada. Claro, claro, claro. Pero sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que más nos acerca la mirada a Dios es la naturaleza. O sea, mirar un paisaje nos acerca inmediatamente, ¿no? La creación nos acerca a su creador, ¿no? Automáticamente. Y esto de buscarle profundamente y esto de querer estar a sus pies y querer escuchar su voz, muchas veces tiene que ver con una actitud contemplativa, tiene que ver con una actitud de querer escuchar al maestro, ¿no? Querer escuchar su voz. Bien, otro punto importante es, clamar al Señor noche y día para tener más hambre y sed de Él. Lo quería decir correctamente para que no se malinterprete. O sea, tener un clamor en nuestro corazón de pedirle a Él o tener más hambre y más sed de Él. Porque a veces es como que no pareciera que no tuviéramos tanta hambre y tanta sed de Él, ¿no? ¿Vieron como la gente que llega tarde a la iglesia? Y pareciera como que no tiene tanta hambre y tanta sed de estar con Él y alabarle y adorarle y hacerlo con los hermanos juntos en unidad, ¿no? Es como que llega cuando puede y el momento que llegó y bueno, y se sienta donde puede, total me quedo un ratito y me voy. O sea, no es una cuestión de sed, de anhelo, de necesidad, ¿no? Cuando uno va hacia Él, ¿no? Cuando uno va hacia la palabra, cuando uno va hacia una reunión, va con expectativa, va con la expectativa de escuchar su voz, de aprender algo más. Es como tenemos que ir a la lectura de la palabra. A la lectura de la palabra tenemos que ir con la expectativa de que Él nos va a hablar, ¿no? Yo no voy a leer la palabra simplemente porque me enseñaron de chiquitito que era necesario hacer un devocional. No es porque te lo enseñaron de chiquito, es porque
vos tenés que ir a querer escuchar su voz, que es muy diferente. No es una actitud religiosa, es una actitud de búsqueda espiritual, que es algo muy diferente. ¿Eh? Yo Sí, tuve... Sí, sí, puedo acotar. sí, Bueno, como... ayer he escuchado una prédica también que el pastor hablaba que había, ¿no?, un pastor que decía que todo el tiempo oraba, ¿no? Pero en realidad él construyó de otra forma, porque oraba y oraba yendo a algún lugar en el auto, haciendo cosas, firmando unos papeles, y en realidad le preguntó, ¿no? Le dijo, vos tenés intimidad con el Señor, como dice en la Biblia, que tenés que cerrar tu puerta para estar en intimidad y poder hablarle y escucharlo al Señor, porque en realidad vos no lo podés escuchar y no podés tener esa intimidad con el Señor, esa comunión que nosotros necesitamos, porque en realidad es una necesidad de nosotros para poder conectarnos con nuestro Padre. Por eso Jesús ya vino acá y nos salvó, para poder Seguro, entrar en su seguro. altar y en su presencia. Sí. Entonces, él le dice, no, pero yo no tengo tiempo, porque ando de acá, y yo oro, pero todo el tiempo, bueno, pero entonces no es así, porque uno necesita estar en intimidad con el Señor. Y, Claro, pero y, en realidad Ceci, te cuento, son dos formas distintas, son dos formas distintas, y las dos las necesitamos. O sea, las tanto dos, las a dos eso son quería llegar, necesarias, claro. Una cosa es lo que decía, porque claro, una en cosa realidad que decía nosotros Pablo. podemos hablar todo el tiempo con el Señor, porque en realidad es siempre con Él, estamos a su lado y estamos de su mano. Amén. Pero lo que sí dice en el día, que nosotros debemos tener un momento con el Señor. Está bien que nosotros sigamos orando, porque todo el tiempo estamos con Él de la mano. Yo lo siento todo el tiempo al Señor de la Estamos mano, bien. ¿no? Exacto. Y voy caminando por la calle y oro, pero también tengo ese momento de orarle. Uno, si no va a tener el tiempo en todo el día, como a veces que tenemos los hijos que atender, qué sé yo, que siempre a veces hay una excusa y no. Bueno, el varón de Dios, la mujer de Dios, se puede levantar temprano, de madrugada, antes de hacer todo lo que tenga que hacer, y Ujú. charlar con el Señor, y Seguro, tomarse ese mate con seguro. el Señor. Cada uno, Cerrar la cada uno va a puerta. buscar la manera y la Exacto, forma de hacerlo. exacto. Lo importante es esto que hablábamos de tener sed, de tener anhelo, de buscar de Dios, ¿no? Ahí está el punto. Gracias, Ceci, por tu comentario, porque nos sirve a todos. ¿Eh? Bueno, bendiciones. Ceci, Y perdón una vez más que no atendí, justo me cayó visita y justo no pude, no encontraba todo el bien. versículo, Todo bien, perdón. todo bien. No te hagas problema, no te hagas problema. ¿Eh? Tenemos que darnos cuenta que necesitamos pasar tiempo con Él, como decía recién Ceci, ¿no? Y necesitamos buscar estar en su presencia. ¿M? Y si tenemos la posibilidad de pasar horas con el Señor, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. A veces pasa que no tenemos el tiempo, como estábamos comentando recién, pero bueno, lo importante es el anhelo de nuestro corazón de pasar tiempo con Él, de estar cerca de Él y de tener un poco esa actitud de Juan, ¿no? El querer recostarnos sobre su pecho y escuchar su corazón, ¿no? Y escuchar el latido de su corazón. Y si el Señor nos pudiera responder con respecto a eso, seguro que nos respondería lo mismo que siempre dijo el evangelista Carlos Anacondia, ¿no? Que el corazón de Jesús cuando late dice almas, 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 ¿no? Él dice que el corazón de Jesús late por las almas, late por los perdidos, ¿no? Bien, volviendo un poco entonces, el anhelo de escucharlo una y otra vez. Dios, rindo mi vida, te entrego mi vida. Y al hacerlo, Él hará resplandecer su rostro sobre nosotros. Y también eso va a implicar que nos va a estar preparando para un avivamiento personal. ¿Eh? Esa búsqueda, ese anhelo, esa sed, ese querer pasar tiempo con Él, nos va a ir llevando a un avivamiento personal. Y si hacemos esto, ¿qué es lo que va a suceder entonces?
Vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a disfrutar de su presencia. Espero un poquito por si alguno lo está escribiendo, ¿no? Vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a disfrutar de su presencia. Él va a llenar nuestra vasija con su aceite. Eso no es otra cosa más que nos va a llenar de su Espíritu Santo. Y además de eso, Él nos va a capacitar. Él nos va a capacitar. Porque les digo una cosa, para una persona que tiene sed y tiene hambre de Dios, todo lo que aprende, todo lo que de alguna manera recibe como enseñanza en su vida, da un efecto del 100%. Mientras que otra persona puede estar recibiendo la misma enseñanza, como la de hoy, por ejemplo, y si no tiene la misma sed y no tiene el mismo anhelo, va a ser una enseñanza más, que no le dice nada nuevo. ¿Me siguen? Pero todo depende del que escucha y de la sed que tiene y del anhelo que tiene de crecer. Por eso dice que Él nos capacitará, Él nos va a capacitar. Siempre recuerden que el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. El Señor no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Él nos va a buscar para pasar tiempo con nosotros. Algunos tienen la experiencia que el Señor los ha despertado en medio de la noche y no entienden por qué y simplemente se ponen a orar y se ponen a orar y terminan en un tiempo precioso con el Señor. A otros, como es por la mañana, temprano, el Señor cuando los levanta los pone a buscarle y a anhelarle y a querer más de Él. Es así, bueno, esto tiene que ver justamente con una búsqueda que nos va a llevar a esa consagración, a ese avivamiento personal. Amén. Bien, esos serían los puntos que podríamos decir que va a producir en nosotros esa búsqueda y ese anhelo y que va a generar ese despertar, ese avivamiento personal en cada uno de nosotros. La consagración es el medio para ver un avivamiento poderoso. La consagración es el medio para ver un avivamiento poderoso en tu vida, en una iglesia, en un país, sea en la forma que sea. Hay un pasaje muy particular que está en el libro de Números. Vamos a ver un poquito este pasaje, que fue muy fuerte lo que pasó. Estaban allí Aarón y Moisés. Estamos en Números 16. Es muy largo lo que pasa aquí, pero se los voy a resumir. La primera parte se las resumo, tiene que ver con la rebelión de Coré, de Coré y de varias familias más de los príncipes de Israel, y que se rebelan contra Moisés y contra Aarón, y que, bueno, Dios de alguna manera obra, y en realidad obra de una forma muy fuerte contra esta rebelión, al punto de que todos los que se rebelaron terminaron siendo, o sea, tragados por la misma tierra. Dice que la tierra se los tragó, es que se abrió la tierra y se los tragó. Y después de esto sucedió de que muchos de ellos empezaron a atacar a Moisés, diciéndole, sigo con el capítulo 16 de Números, diciéndole de que por culpa de él esta gente había muerto. O sea, lo culpaban a Moisés de lo que había sucedido. O sea, no habían entendido nada. No habían entendido nada. Y entonces, fíjense cómo dice el versículo 41. Después de que pasó todo esto, dice, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y de aquí la nube los había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. O sea, en este momento que están murmurando contra los siervos de Dios,
viene la presencia del Señor y se manifiesta en ese lugar. Y miren lo que pasa. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. O sea, enojó tanto a Dios la actitud que tuvo el pueblo, que no entendieron todo lo que había pasado antes, que te recomiendo después leerte todo el capítulo 16 entero para entender bien lo que había pasado, cómo habían murmurado contra Moisés y contra Aarón, diciéndole que por qué ellos tenían que estar al frente del pueblo y por qué ellos tenían que ser los escogidos, y que, bueno, después pasa todo lo que pasa con Coré y con toda la gente que estaba con él, y al punto de que no entienden. Y por no entender, Dios quiere determinar en ese momento la destrucción del pueblo directamente. Y dice que Moisés y Aarón se postraron. Acá tenemos gran parte de lo que es el ejemplo de la postura sacerdotal, la postura de estar entre Dios y los hombres, ¿no? Para querer ayudar en ese momento a que la ira de Dios no venga sobre el pueblo. Y miren lo que pasó. Y dice... versículo 46. Y Moisés dijo a Aarón: toma el incenciario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y la mortandad ha comenzado. ¿Qué es lo que le está pidiendo Moisés a Aarón? Le dice: toma el incienso, toma fuego del altar, o sea, toma brasas del fuego del altar, y andá y parate en medio de la congregación, porque ya se ha soltado la mortandad, por lo que Dios había dicho. Dios había dicho: córranse porque los voy a consumir, porque son un pueblo rebelde, son un pueblo que no quiere entender. Y entonces dice que Aarón, versículo 47, tomó a Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incenciario y hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. Miren la situación espiritual. Dice que Aarón se pone en medio entre los que ya habían muerto y los que todavía estaban vivos, y se puso entre los muertos y los vivos, dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos de la rebelión de Coré. O sea, desde el momento en que el pueblo no entendió lo que había pasado con Coré y con todos los que habían sido tragados por la tierra, por la desobediencia y por la rebelión contra Dios y contra Moisés y Aarón, dice que aparte de eso, en ese momento mueren 14.700 personas por lo que hicieron, y dice que después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Cuando la mortandad había cesado. Fíjense qué importante que es esto con relación a la vida del cristiano, a la vida de una persona consagrada, como en este caso Moisés y Aarón, y cómo pueden ser instrumentos de salvación, cómo pueden ser instrumentos de vida frente a una situación de muerte. Y si esto lo llevamos a nuestra actualidad y hablamos de avivamiento personal, hablamos de ser instrumentos para la salvación de muchos que nos rodean. Ese incensario que tomó fuego del altar es el mismo fuego del Espíritu Santo que hoy está encendido en nosotros. Y ese incienso no es otra cosa que nuestra vida quemándose delante de la presencia de Dios. Y nos vamos a poner entre medio de los que están vivos y de los que están muertos para salvar, en el nombre de Jesús, a aquellos que pueden todavía ser salvos. Amén. Es impresionante el texto, y es impresionante cómo se relaciona con cómo Dios puede usar una vida consagrada. Cómo Dios puede usar una persona cuando verdaderamente se deja usar, ¿no? Por Dios. Y este fue el caso de Aarón en este momento, que en obediencia a Moisés
porque fue lo que Moisés entendió en ese momento que había que hacer, y lo hace, ¿no? Y lo pone a Aarón allí entre medio, y resulta que frena esa mortandad y el pueblo es salvado. Muchas veces, por la intervención de Moisés, Dios determinó que el pueblo tenía una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces Dios puede dar una nueva oportunidad a un familiar tuyo, a un amigo, a una amiga, o a alguien que está en medio de dolor o en medio de tremendas pruebas, por el solo hecho de que tu consagración se pone enfrente, se pone delante, tu vida consagrada se pone delante y le da una nueva oportunidad de acercarse a Dios? Amén. Qué bueno y qué importante es entender que el fruto de una vida consagrada no es solamente para nuestro bienestar. Yo voy a vivir una vida santa porque yo voy a estar mejor con Dios y voy a ser más feliz. No pasa solamente por ahí. O sea, no somos nosotros lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es el propósito que Dios tiene con nosotros, que es la salvación de la humanidad. Amén. Y el llamado que tiene Dios para cada uno de nosotros. Amén. Para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Bueno, así que nada, con esto nos quedamos. Si les parece, vamos a hacer una oración y vamos a terminar y darle gracias a Dios porque, bueno, creo que esta fue una de las clases que nos enseña y que nos ayuda a crecer en nuestra manera de vivir con Cristo, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos motivás una vez más a buscarte, a anhelarte, a tener hambre y sed de ti, a querer, Señor, estar más cerca de ti. Y, Señor, y a poder ser instrumentos en tus manos para la bendición Amén. de muchos, para la salvación de muchos, Señor, para que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Padre, que este diario vivir contigo nos lleve, Señor, a una rendición diaria, a una búsqueda diaria de la santidad y a una búsqueda diaria de tu presencia. Señor, que queramos cada día, Señor, estar más y más cerca de ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, y oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Hermanos, damos acá terminada la clase. Voy a frenar la grabación.